Los últimos años nos han puesto frente a la existencia de una serie de problemas de tipo ambiental, fundamentalmente, derivados de este uso masivo que hemos hecho de los combustibles fósiles. Durante el siglo XIX se quemó mucho carbón, durante el siglo XX hemos pasado a una dependencia del petróleo, que a día de hoy es el combustible más utilizado a nivel mundial, y posteriormente la incorporación del gas natural pues ha hecho que al quemar estos combustibles fósiles estemos generando una serie de problemas ambientales en la atmósfera fundamentalmente, pero que a través de la atmósfera están afectando a muchos ecosistemas terrestres. Entonces, por centrar un poco en cuáles son esos impactos ambientales que se están produciendo derivados del uso de la energía, podíamos citar el primero que quizás se vio y fueron las primeras señales de alerta, fue el de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica, sobre todo en lugares más próximos a la emisión de los contaminantes. Hay ciudades muy contaminadas históricamente, bueno, pues ciudades en Japón, Londres ha sido un caso un poco paradigmático en problemas muy graves de contaminación atmosférica. A día de hoy, a pesar de que la contaminación atmosférica es menor, se ha producido una reducción, por ejemplo, de la contaminación por SO2, una pequeña reducción también en la contaminación por óxidos de nitrógeno, contaminación por partículas, humos y demás, debidos a esas combustiones, ¿no?, de todos los combustibles fósiles presentes en el mix energético. A pesar de que se ha producido una reducción, todavía los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, estudios científicos muy serios muestran que a día de hoy aproximadamente 9 millones de personas al año mueren prematuramente debido a la contaminación atmosférica. Si nos llevamos esos datos a nuestro país, podemos hablar de unas 40.000 personas que mueren prematuramente al año debido a la contaminación atmosférica. No es, a pesar de que sea un problema que está en una cierta disminución, no es ningún para olvidarlo. Hay otros problemas añadidos, como pueden ser, por ejemplo, el agujero de ozono, que también está, bueno, causando un problema ambiental que está en vías de solución debido al protocolo de Montreal, etcétera, etcétera. El agujero de ozono se debe a la presencia de CFCs, pero claro, los CFCs los utilizamos, por ejemplo, en refrigeración. El gasto de energía en refrigeración que hacemos en el mundo actual es realmente una cantidad muy importante, ¿no? Entonces, esos CFCs usados en refrigeración durante muchos años han causado un problema ambiental indirecto, que sería el agujero de ozono. Y en los últimos años el problema más grave, al que quizá más interés han dedicado medios de comunicación, infinidad de científicos trabajando en universidades, centros de investigación a lo largo de todo el mundo, es el calentamiento global de la atmósfera. Podríamos decir que las alarmas se han encendido en estos últimos años debido a la conciencia que el trabajo científico ha hecho tomar a la sociedad de que la contaminación atmosférica era un problema grave. Surgían otros, pero el calentamiento global de la atmósfera es una situación de emergencia. Muchas veces se habla de emergencia climática y así es. El calentamiento global de la atmósfera procede, según los últimos informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, provienen de la acción del hombre, es decir, la aportación de gases de efecto invernadero por vía antropogénica, debido a la acción del hombre, es lo que más está colaborando al calentamiento que se está detectando en la atmósfera. Un calentamiento que llega a día de hoy a los 1,1 grados Celsius y bueno, pues un calentamiento que es progresivo y que no podemos seguir por esa senda, ¿no? Y de alguna manera todas las acciones de alteración del mix energético que estamos
viendo que se están produciendo y necesariamente van a tener que seguirse produciendo, pues en buena medida están causadas por esta situación grave de calentamiento global de la atmósfera. Frente al problema del cambio climático, se están tomando medidas. A día de hoy todavía no son medidas suficientes. No son medidas suficientes porque, aunque se está produciendo un cambio en el mix energético, este cambio es aún bastante lento. Es aún bastante lento porque la población mundial continúa aumentando, porque las demandas energéticas en países en desarrollo o incluso en países dentro del sector de países más desfavorecidos, más pobres, está también creciendo. Y aunque en los países más desarrollados sí que se está avanzando bastante en la implantación de energías renovables, no se está produciendo de la misma manera en los países en desarrollo y países más pobres. Y además es que no podemos pedirles un esfuerzo pues por esa situación de desigualdad que está además por detrás, ¿no?, de todos estos procesos de transición. ¿Se está avanzando? Sí, pero como digo, la demanda energética de momento está creciendo por encima del ritmo de implantación de las renovables. Eso significa que quizá vamos bien en la implantación de renovables, pero no lo suficientemente rápido. Lo cual, bueno, pues genera muchas veces iba a generar conflictos, pero debemos intensificar, en principio, todas las posibles acciones encaminadas a esa reversión del papel preponderante de los combustibles fósiles en el mix energético. ¿Y eso por dónde pasa? Pues pasa por una implantación mayor de las energías renovables, cosa que sí que se está produciendo en algunos países. Ahora puedo citar algún ejemplo para el caso de España. Pasa por trabajar mucho más en la eficiencia energética, en el almacenamiento, en el autoconsumo y también en modificar nuestros hábitos de vida y nuestra manera de consumir energía. Son muchas cosas. Tenemos que plantear que esta situación grave debemos cambiarla un poco entre todos. Tienen que participar los gobiernos, tienen que participar las empresas, tenemos que participar todos y cada uno a través de esas modificaciones en nuestros hábitos de consumo, porque el problema es grave. Decía que en países como España podemos cifrar un poco cómo se está produciendo este cambio. De toda la energía que se produce en España, que sería lo que denominamos habitualmente energía primaria, donde incorporamos la energía para calefacción, para desplazamientos, para la industria y la producción de energía eléctrica, esa parte que es muy importante de la producción de energía eléctrica ha visto una modificación sustancial en los últimos años. Estamos actualmente acercándonos al 50% de producción de energía eléctrica con fuentes renovables. Es un salto cualitativo realmente muy importante. Un informe de la organización ecologista Greenpeace del año 2005 proponía llegar en el año 2050 a un 50% de aportación de renovables al sector eléctrico. Estamos ya casi ahí. No nos ha hecho falta llegar al 2050, mucho antes hemos llegado a casi alcanzar ese 50%. Entonces, ¿se está trabajando en la vía adecuada en cuanto a la implantación de renovables? Yo creo que sí, siempre y cuando se respeten restricciones medioambientales que conlleva todo tipo de instalación energética, pero sí se está en el camino adecuado. Se está en el camino adecuado en España y en muchos países desarrollados. Quedan muchas tareas por hacer en otros países. Por ejemplo, China está implantando una gran cantidad de instalaciones de energías renovables, parece que está optando por un modelo renovable, pero China no deja de ser el país que consume el 50% del carbón a nivel mundial. Entonces, ¿está avanzando en las renovables? Sí, pero que debería limitar muchísimo más de lo que está haciendo su utilización del carbón, que es de los tres combustibles fósiles el más contaminante y el que más colabora también para el calentamiento global de la atmósfera, pues también. Así que pasos se están dando, pero bueno. Es un camino en el que estamos avanzando.